Buenas noches. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un comentario acerca de la materia. Ya hemos hablado en otros temas, en temas pasados, pero vamos a ver que estamos viendo, pues, esas bases biológicas de la conducta del ser humano y provienen, pues, de nuestros antepasados. Por eso es que estamos viendo la evolución del sistema nervioso y la evolución de los homínidos para poder entender estas bases biológicas de la conducta del ser humano. Son temas importantes porque vamos a estar aprendiendo cuestiones que nos hacen mucha falta para entender cuál es la conducta de las personas, cuál es la conducta propia de nosotros mismos, que nos puede llevar a actuar de una manera que sea propicia para nuestro bienestar o no. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a ver pues las características de los homínidos o los diferentes tipos de homínidos que fueron pues nuestros ancestros en tiempos pasados, como lo fue Eva, ese cuerpo humano que encontraron en forma de momia y que de ahí salen pues todos los genes de las personas que habitamos en estas tierras. Luego, veamos entonces los homínidos. Dentro del orden primates se ubican los homínidos o hominoideos o grandes simios. Por evidencia genética se sabe que los chimpancés y seres humanos divergimos de un ancestro común hace aproximadamente unos 6 millones de años. Muchas especies evolucionaron en la rama que nos incluye a los Homo sapiens, aunque somos nosotros los únicos sobrevivientes en la actualidad. Bueno, según la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Pero aquí, bueno, tienen una imagen de toda la ascendencia y descendencia de esos homínidos. Esta rama de la tribu Hominini pues incluye todas las especies genéticamente más cercanas a nosotros que a los chimpancés y eran primordialmente bípedos. Dentro de este grupo están nuestros ancestros directos, incluyendo a los Australopithecus, los Homo habilis y los Homo erectus, así como aquellos que pueden ser considerados nuestros primos, ya que evolucionaron paralelamente como los neandertales. Los primeros homínidos, vamos a ver cuáles fueron. Bueno, los Australopithecus, pues seguramente has oído hablar de ellos. Es un homínido bastante famoso y es un género que evolucionó en África Oriental hace aproximadamente 4 millones de años y se extinguió hace 2 millones de años. Son importantísimos para reconstruir nuestra historia, pues se considera que el género Homo evolucionó de un ancestro común con el Australopithecus hace unos 2 millones de años. Si bien los Australopithecus pues, poseen más características de los grandes simios que de humanos modernos, como por ejemplo un dimorfismo sexual más exagerado, los machos eran 50% más grandes que las hembras, por ejemplo. Es decir, vemos como entre los Australopithecus pues había una diferencia de tamaños entre el macho y la hembra. O también tenía un cerebro que era también relativamente más pequeño que el nuestro. Presenta una característica clave en común con nosotros, el bipedismo, es decir, tenían 2 pies, caminaban erectos, ¿no? Este género presenta algunas especies encontradas. El A. anamnesis, probablemente el más famoso de todos nuestros antepasados, que vivió hace aproximadamente 4,2 millones de años. El Australopithecus afarensis,
que vivió entre 3,9 y 2,9 millones de años. Esta especie muestra una tendencia que encontramos en nuestra evolución: la reducción de la dentición y el tamaño de la mandíbula. Poseían caninos y molares más pequeños que las especies modernas de simios. Otras especies fue el Australopithecus africanus, que vivió hace entre 2 y 3 millones de años y era un poco más esbelto y bípedo, es decir, ya caminaba en dos piernas casi igual que nosotros, aunque al igual que los primeros homínidos, pues probablemente pasaba a un buen tiempo en los árboles. Su cerebro era más grande que el del Australopithecus afarensis, pero aún así solo un tercio del nuestro. Los paleontólogos siguen en la búsqueda de más especies y actualmente se han encontrado un par más: el Australopithecus barengarsali y el Australopithecus gary. El Paranthropus. Bueno, el Paranthropus, como bien sabes, la evolución no es lineal. En este caso, este género es una rama independiente de nuestra tribu Hominini, pero no son nuestros ancestros. Vivieron aproximadamente hace 2,5 millones de años y se extinguieron hace 1 millón de años sin dejar descendientes. Ahora, veamos el Homo. Nuestro género Homo apareció por primera vez hace unos 2,5 o 3 millones de años. Si bien durante mucho tiempo se consideró el Homo habilis como el más antiguo del género, en el 2010 fue encontrada una nueva especie llamada Homus gautenensis, que podría ser más antigua que aquella, que el Homo como tal habilis. Ahora, comparados con los australopithecinos, los especímenes del género Homo habilis presentaban más características cercanas a los seres humanos modernos. Por ejemplo, su mandíbula era menos y poseía un cerebro de mayor tamaño. Sin embargo, el Homo habilis pues aún presenta características de homini más primitivos, como brazos proporcionalmente más largos. Si te preguntas, pues, el porqué del nombre, pues Homo habilis hace referencia a las herramientas de piedra que se encontraron en sus fósiles, por lo que lo llamaron hombre habilidoso, por eso Homo habilis. Luego, en el registro fósil aparece Homo erectus. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 1,8 millones de años se cree que surgió en África Oriental y fue el primer homínido en migrar fuera de África. Los fósiles de Homo erectus pues han sido encontrados en la India, en China, en Java y en Europa. El Homo erectus presenta características más cercanas a los humanos modernos como el Homo habilis y eran más grandes en tamaño, tenían más estatura, llegando a medir 1,85 metros y su nivel de dimorfismo sexual era menos marcado que en especies más primitivas y su cerebro era más grande, unos 775 a 1,100, bastante cerca de los 1130 a los 1260 de nuestra especie, es la capacidad craneana. Asimismo, el Homo erectus presenta fosas nasales dirigidas hacia abajo, más parecidas a las nuestras. Esta característica podría ser una adaptación a climas más fríos, pues permite un mayor calentamiento del aire antes de que éste entre a los pulmones. Y saben que esa es la función
del tabique de nuestra nariz. Por los restos encontrados, se cree que el Homo erectus fue el primer homínido en controlar y utilizar el fuego y tener una casa base, es decir, ya dejaban un poco de ser nómadas, tenían dónde vivir, dónde habitar, podían ser cuevas o ya construían sus pequeñas construcciones donde habitar y protegerse del medio ambiente. Aparentemente se extinguieron hace unos 50.000 años. Todo esto se basa pues en evidencias de paleontólogos que viven pues buscando, ese es su trabajo, ¿no? Y encuentran diferentes especies y van comparándolas con las que habían encontrado antes para conformar una cadena de descendencia o de ascendencia. Los humanos arcaicos y los Homo sapiens. Se cree que nuestra especie evolucionó a partir del Homo erectus hace unos 500.000 años, es decir, medio millón de años. De esa época se han encontrado diversos fósiles muy cercanos en apariencia al Homo sapiens, pero aún con diferencias anatómicas que se denominan humanos arcaicos. Y aquí se encuentran agrupados el Homo neanderthalensis, el famosísimo hombre del Neandertal, el Homo rhodesiensis y es decir, el Homo heidelbergensis y el Homo antecesor. Esos son pues las evidencias que se han ido encontrando los paleontólogos en nuestras tierras. Aquí vemos algunos de esos ejemplos. Vean el cambio en aspectos como la nariz, el cabello, la forma de la cara. Ven como ya este último a la derecha pues se parece mucho más a la persona, el Homo sapiens. Bien, estos humanos arcaicos se distinguen de los anatómicamente modernos por tener un cráneo más grueso, un arco superciliar, el hueso que se encuentra arriba de nuestras cejas. Ya vieron ahí cómo se conformaba ese arco, prominente y una barbilla poco acentuada. Algunas de estas especies sobrevivieron hasta hace unos 30.000 a 10.000 años, lo que indicaría que convivimos con ellos durante un periodo de la vida. Según lo que conocemos actualmente por los estudios y los restos que se encuentran los paleontólogos. No existe, sin embargo, consenso científico sobre los humanos arcaicos. Existe una corriente dentro de los paleontólogos que los consideran subespecies de Homo sapiens. Taxonómicamente, una subespecie se nombra agregando el nombre de la subespecie al nombre científico. De esta manera, el hombre moderno sería Homo sapiens sapiens y los arcaicos se denominan Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens heidelbergensis y, por ejemplo, y la polémica sigue en pie. Siguen los estudios y los encuentros cada vez que aparecen por restos humanos de tantos años de antigüedad. Se cree que el Homo erectus migró fuera de África hacia Asia y Europa hace unos 1,5 millones de años, en una primera ola de migración. Luego, dentro de África, habría emergido el Homo sapiens a partir de las poblaciones de Homo erectus que se quedaron en ese continente. Este Homo sapiens emigró fuera del continente hace unos 100.000 años, en una segunda ola migratoria, y esta especie, la nuestra, poco a poco reemplazó a las especies humanas arcaicas de descendientes de el Homo erectus que ya estaban asentadas en Asia y Europa. Bonita nuestra historia, ¿verdad? Aquí tienen un mapa donde están señaladas pues las supuestas migraciones que hubo. ¿Por qué? Porque se reconoce los paleontólogos pues
unas especies que habitaron en una zona, se detectan esos restos y luego se detectan en otros lejanos y de esa manera se sabe que se trasladaron de un lugar a otro. Ese es un mapa de las posibles migraciones acaecidas en los tiempos antiguos. Actualmente, solo existimos nosotros, los Homo sapiens sapiens, como única especie representante de nuestro género. Aparentemente, la competencia entre poblaciones debido a que ocupábamos el mismo nicho ecológico hizo que poco a poco fuésemos aislando y eliminando a las otras especies humanas con las que convivíamos. A pesar de eso, el análisis genético afirma que sí existió cruce entre especies, por lo que llevamos en nuestro ADN algunos genes de estos humanos extintos. Ya sin competencia directa, el Homo sapiens empezó a explorar y a migrar. Una de las características de nuestra especie es la curiosidad, el querer saber siempre qué hay más allá. Saben, hoy estamos buscando pues a los extraterrestres. Ya no nos conformamos con lo que tenemos en la Tierra, ¿no? Bueno, lo sabemos. Nos llevó a poblar el mundo entero ese querer aprender y desarrollar una gran variedad de ricas culturas que, bueno, sabemos. Por ejemplo, México está colmado de muchas culturas, toda la zona andina, también en América del Sur, en la zona de los Andes, y sabemos que esas fueron las primeras culturas que vivieron en nuestras Américas. Sin embargo, no te olvides que a pesar de todas estas diferencias, todos somos una misma especie que apareció hace muy poco tiempo, evolutivamente hablando, en la Tierra. Son miles de años, millones, pero relativamente porque sabemos que la Tierra pues, ha tenido muchísimos años más de existencia. También aquí ven algunos pues Homo sapiens sapiens fueron pues descendientes de aquellos Homo erectus y Homo habilis que vivieron antes. Ya sin competencia directa, el Homo sapiens empezó a explorar y a migrar, como sabemos, y todos vieron como a pesar de todas esas diferencias que teníamos, todos somos una misma especie que apareció hace muy poco tiempo. Evolutivamente es poco, realmente. Y aquí les dejo pues unos videos para complementar lo que hemos visto en el tema. Les deseo lo mejor como siempre y que esto les sirva para aprender de nuestra historia, de nuestros ascendientes y para que sepan cómo es que se va comportando el cambio del ser humano, del sistema nervioso, del cuerpo, de la forma de caminar, hasta que llegamos a caminar en dos piernas y de esa manera empieza a desarrollarse de manera diferente el ser humano, donde empiezan no solo a consumir pues los productos que recolectaban y los animales que cazaban, sino que ya empiezan a tener pues una casa, un lugar donde vivir, dejan de ser un poco nómadas y empiezan a cultivar, a sembrar y también a domar a los animales, domesticarlos para poderlos usarlos a su antojo. Así es el desarrollo del hombre. Bueno, ya saben todo lo que ha ocurrido hasta nuestros días. Hasta un próximo tema. Nos vemos pronto.